Listo, ya se está grabando. Bien. Y si les parece, voy a empezar con los ejercicios, las propuestas de soluciones, ejercicios que me mandó Ariel. Un momento, por favor. Y déjenme ver una ventana. Aquí está. ¿Todo el mundo está viendo ya esta ventana? Sí, ahí está. Perfecto. Bueno, entonces había que diseñar una máquina de Turing que aceptara el conjunto de cadenas que tienen el mismo número de A's, B's y C's. Y su compañero en su mensaje me dice que lo que hace es recorrer la cadena en ambos sentidos y que eso permite que, pues, que haya menos, necesiten menos pasadas para hacer el recorrido, ¿no? Entonces, inicialmente lo que hace es pues lo mismo que hace el Cousin con el ejemplo que da, que es recorrer la cadena buscando, no, veo que no. A ver, encuentra una A, pasa al estado Q1, ajá, y en Q1 y escribe un espacio en blanco. Ajá, cuando encuentra una A. Entonces en Q1 lo que hace es, cuando encuentra una A, vuelve a dejar una A y busca una B y la borra. Bien. Sí, buenos días, profesor. Como digamos que no Si encuentra importa. Q2, lo que hace es lo mismo, borra la B y se pone a buscar una A. Bien. Q3 lo que hace es borrar la C y se pone a buscar una B o una C para borrarlas. Bien. Y continúa en estos estados. Lo que hace es moverse siempre hacia la derecha. Bien, hasta que termina poniendo pues el símbolo, este símbolo, y entonces empieza a regresar. Aquí están estos otros símbolos. No me queda claro cómo haces el recorrido en la siguiente posición. Ya vi. Aquí está. Están los otros estados. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que lo que haces es estas mismas operaciones, pero en dirección opuesta. Bien. Bien. Y la idea entonces es que encuentras una A, una B o una C moviéndose hacia la izquierda y cuando lo encuentras la A, pues borras la B o si estás buscando una B, borras la C, etcétera, 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 etcétera. Digo, borras la misma B y te pones a buscar una C. Ya veo. Bien. Y después lo que hace son más estados para recorrer otra vez a la derecha. Perdón, Ariel, ¿esos estados serían necesarios? ¿No podrías de alguna manera regresar a los estados originales que tenías, Q1 a Q7? ¿Por qué los pusiste? Pues sí, creo que Ariel, sí. Bueno, ¿sí me escuchan? permítame, no estoy escuchando bien. Permítame, yo creo que está Bueno. mal configurado mi sonido. Ah, Ahora sí. Bien, ahora sí te escucho. sí, buenos días. Realmente sí, lo que decía, creo que Sí, bueno. Ariel. sí, creo que sí Creo puede que es haber Ariel el que regresado tiene esta. problemas. Bien, bien, gracias. Bueno, yo también, yo no lo escuchaba al principio, pero lo que pasa es que como tenía conectada mi pantalla hace rato, una pantalla grande, a veces el sonido se desvía hacia allá. Bien, pero parece que Ariel está de ¿Me acuerdo. escuchan? Buenos días. Ahora sí, ahí estás, Ariel. Adelante. Sí, gracias. Sí, decía, perdón, que sí, me parece que sí, del 16 al 23, digamos, es una repetición del primer set. O sea, pude haber regresado al primer estado e irme otra vez a la derecha. Sí, tiene razón. Sí, ¿no? Yo creo que no hacían falta esos nuevos estados. Bien, bueno, en Sí, general, yo creo que funciona, pero
Menos estado significaría menos memoria, por supuesto, y entonces se puede hacer esto más eficiente, pero está bien, es una buena solución. Bien, ¿alguien más mandó propuestas de respuestas a estos ejercicios? Le mandé también la respuesta al 2, al segundo. A ver, déjame ver. Debe estar aquí mismo. Ah, sí, veo que tiene 2 páginas. Permítame un momento. Una máquina de Turing que acepta el conjunto A a la 2 a la N. Ujú. Bien. ¿Qué es lo que hace? Buscas la primera A. ¿Y cómo divides entre 2, perdón? Dice, si hay una A, acepta. Si no, dividir entre 2. ¿Cómo hacer la división entre 2? Sí, básicamente es como un ciclo de ir contando si la cantidad de As que nos quedan son par o non. Entonces, si encuentras una A, buscas la siguiente A, por ejemplo, en el estado S, encuentras una A, y en Q1, si encuentras una A, digamos que la tachas, ¿no? O sea, cada que encuentras una A, y el 2 y el 3 van, digamos, pasando de uno al otro, por cada A que encuentras, tachas la que sigue. Ajá, y si encuentras otra A, la vuelves a tachar. Entonces, en Q4 regresamos al inicio y repetimos hasta que nos quede una A en Q1. Si en Q1 nos queda una A al final, significa que hubo una cantidad de potencia de 2 a la entrada, porque siempre fuiste dividiendo entre 2. No me queda claro que estés dividiendo entre 2. O sea, lo que haces es, encuentras una A, la tachas y buscas otra A. Por ejemplo, Ajá, si nos vamos a las cadenas que puse arribita, por ejemplo, la de 4 As, ajá, ella es primero la primera A, y ujú, luego en el siguiente, la segunda A, la tachas, ujú, y luego vuelves a leer lees la tercera A y ujú, buscas una cuarta A y la tachas. Entonces, en la primera pasada, tachas 2 As, y luego regresas al inicio y te queda AX, AX. Entonces, buscas la primera A ujú. y buscas una posterior para tacharla. En este caso, tachas la tercera A y ya te queda A, X, X, X. Y como al final te queda solamente una A, significa que es potencia de 2 y ya pasas a un estado de aceptación cuando ya es el final de la cadena. Oye, ¿qué pasa con la cadena con 6 As? Ajá, sí, hice de hecho también esa prueba. Digamos, tachas la segunda, la cuarta y la sexta. Ajá. Ujú, En la siguiente pasada te queda la uno, 3 y 5. ujú. La uno tacha a la 3 y la 5 ya no encuentra otra con qué tacharse. Entonces ya es un estado de rechazo ahí que está en el estado Q3. Digamos, si ya no encuentras su par para tacharse, ajá, ya es un estado de no aceptación. Mm, sí, ya veo. Oye, pues tu algoritmo es bastante más eficiente que el que propone Cosen. Hay un ejercicio similar ahí. Y lo que hace es dividir en 2 la cadena, la divide en 2, la divide en 2, hasta que pues ya no es divisible entre 2, o bien se quedó con una sola A. Creo que el tuyo es más eficiente. Bastante bien, buena solución. La verdad, Bien. para hice un poco de investigación, profesor, sí, porque no se me hizo muy trivial, entonces sí busqué cómo hacerlo. Bien, no, pero es una buena idea. Es una buena idea. Bien. Ahora el 3 demuestre, bueno, ese lo resolviste. No, está nada más enunciado, ¿verdad? No lo has hecho todavía ni el Sí, 3 no, ni el no, 4. no lo resolví. Ah, bien, ni el 5, bien. Bueno, perfecto. Gracias, Ariel. Entonces, buenas ideas las dos. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra propuesta? ¿No? Bien. Bueno, entonces pasa el asunto de la tarea 2 que no hemos hecho la réplica, Vladimir y yo. ¿Está Vladimir conectado? ¿Vladimir? Creo que no, ¿verdad? No, no, no se ve. No se ve. Bien. Eh, Miren, en principio les había pedido que ustedes se pusieran de acuerdo para ver si era posible hacerla este viernes a las 8:30. ¿Tiene algún taller de algún área del posgrado este viernes? Sí, sí, profesor de inteligencia artificial.
De la inteligencia artificial. Ajá. ¿Y de qué horas a qué horas es el taller? Todavía no nos avisa el coordinador, siempre nos avisa como el miércoles, más o menos, a la mitad de la semana. Mm, Pero generalmente empiezan como a las 9:45, mínimo. 9:45. Nueve y Bien, media, yo, máximo. yo- yo creo que nos alcanzaría el tiempo de hacer la revisión de la mitad del grupo. ¿Cómo ven? ¿Les parece viable que empecemos a las 8:30? Eh, a lo mejor no la mitad, sino incluso 3/4 partes del grupo y el resto los haríamos una semana después. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Ujú, Sí, de bien. acuerdo. Entonces Pero, les mando. profesor, ¿cómo sería el proceso de elección de quienes entrarían a la revisión? Lo voy a tomar en orden alfabético, al menos que alguien tenga alguna restricción y que prefiera estar antes, que me diga yo quiero pasar en la primera ronda, me avisa, pero si no los tomo en orden alfabético y lo que voy a hacer es asignarle a cada uno 6 minutos Ah, para que lo perfecto. aplique. Ujú. Muy bien. Bien. Ustedes tienen Zoom también, ¿verdad? No nada más Google Meet. Porque en Zoom es más fácil pasarlos a cuarto de espera, pero yo no sé si puedo usarlo porque no tengo una cuenta institucional de Zoom. Pero si encuentro una forma de hacerlo, a lo mejor las réplicas las hago ahí, porque no hay forma de pasar a cuarto de espera con Google Meet. Ujú. Pero les aviso antes del viernes, por supuesto. El miércoles ya les confirmo cómo sería todo y les mando el rol ese mismo día. Ujú. Bien. Bueno, pues entonces seguimos con la clase de hoy. ¿Les parece bien? Voy a dejar de presentar, permítanme un momento. Y ahora empiezo con las láminas. Ahí está, todo el mundo las está viendo, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Entonces, a ver, nada más déjenme subir un poco el volumen aquí. Ya, ahí está. ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto la vez pasada era que pues había problemas indecidibles, había problemas que eran semidecidibles y había problemas que no eran ni siquiera semidecidibles? Entonces la clase de problemas decidibles pues es muy clara, corresponde de alguna manera a la clase de los lenguajes recursivos. La clase de problemas semidecidibles corresponde a la clase de los lenguajes recursivamente enumerables. Y habíamos visto que indecidibles eran simplemente los que no son decidibles, lo cual quiere decir que hay problemas semidecidibles que son indecidibles. Pero les dije, también hay problemas que no son ni siquiera semidecidibles, y mencioné el caso del complemento de HP, es decir, las cadenas que codifican máquinas de Turing que no se detienen con una entrada específica. Entonces, no HP es precisamente un lenguaje de ese estilo y voy a demostrar que efectivamente no es ni siquiera semidecidible ese lenguaje. Bueno, no es recursivamente enumerable. Y para eso voy a presentar algunos conceptos, una definición y un teorema, un par de teoremas. Entonces, primero la definición general. Vamos a suponer que ustedes toman un lenguaje, vean aquí la definición 3.1, toman un lenguaje arbitrario y vamos a designar su complemento con, pues, este símbolo, como hice con no HP, este símbolo de negación al principio. Entonces voy a decir que si el complemento de un lenguaje dado es recursivo o recursivamente enumerable, entonces voy a decir que el lenguaje original es correcursivo o correcursivamente enumerable, dependiendo del caso. Entonces acuérdense, ser correcursivamente enumerable es que su complemento es recursivamente enumerable. Y entonces vamos a tener estos dos teoremas que tengo aquí como con etiqueta 3.2, que es el A y el B. El A nos dice esto: si tanto L como su complemento son recursivamente enumerables, entonces ambos lenguajes son recursivos. Y el B nos dice que si L es recursivo, entonces es correcursivo. Vamos a ver el primero. El primero, ¿por qué es el caso? ¿Por qué pasa que si un lenguaje es recursivamente enumerable y su complemento también es recursivamente enumerable? Es decir, si el lenguaje es recursivamente enumerable y correcursivamente enumerable, entonces ambos son recursivos. ¿Por qué ese es el caso? Permítanme un momento, nada más déjenme poner en silencio mi teléfono, me equivoqué de botón. Ya está.
Pensé que había oprimido el que silenciaba el timbre. Ahora sí, les decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos esta situación? Piénsenlo de esta manera, y la demostración en realidad es llevar este razonamiento intuitivo más adelante. Acuérdense que un lenguaje recursivo enumerable si hay una máquina de Turing que nos permite detectar las instancias positivas de cadenas en el lenguaje. Es decir, si una cadena está en ese lenguaje, la máquina de Turing va a decirnos sí. Si no está, pues es posible que la máquina de Turing nos diga no o que se quede en un ciclo infinito. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Mi hipótesis me dice que ambos son recursivamente enumerables y eso quiere decir que existen máquinas de Turing, vamos a llamarlas M y M barra, tales que el lenguaje reconocido por la primera máquina es L y el lenguaje reconocido por la siguiente es el complemento de L. Esto es parte de mi hipótesis. Ambos son recursivamente enumerables. Ahora, yo voy a usar estas máquinas para construir máquinas de Turing totales que acepten ambos lenguajes. Porque estas máquinas, mi hipótesis no me permite decir que son totales, pero van a ver cómo voy a hacer una adaptación con estas dos máquinas que me va a permitir tener una máquina total que los reconoce. Voy a utilizar la máquina universal de Turing para esto, por supuesto, esta máquina que toma las descripciones de M y de M barra para poder, pues, trabajar. Lo que hace esta máquina es muy simple. Me va a dar la descripción de una máquina N que va a funcionar de esta manera. N va a aceptar el lenguaje L y al mismo tiempo N va a ser total. Y la forma en que N va a funcionar es esta. Vean, N tiene dos cintas y para toda cadena que toma como entrada, en la primera cinta simula a M y en la segunda cinta simula a M barra. Y lo que va a hacer es que va a hacer la simulación de manera alternada, porque por supuesto, supóngase que la cadena alfa no está en el lenguaje aceptado por M, es decir, no es parte de L. No está ahí y probablemente al quererlo reconocer con M, pues M podría entrar en un ciclo infinito, ¿no? ¿Se dan cuenta? Bueno, para no tener que evitar, esperar una eternidad para que me conteste si está o no está ahí, no voy a contestar, por supuesto, pero el punto es que para evitar eso, lo que hago es simular en la otra cinta de manera alternada la máquina M barra. Entonces, alfa, la cadena que tomé, o está en L o está en el complemento de L, porque esta es una cuestión totalmente binaria, ¿no? Si no está en uno, está en el otro. Entonces, alguna de estas dos máquinas, M o M barra, me va a decir que sí, ¿se dan cuenta? En algún momento, porque ambos son lenguajes recursivamente enumerables. Entonces, las máquinas respectivas se van a detener aceptando las cadenas que están en el lenguaje respectivo. Entonces, como alguna me va a decir que sí en algún momento, pues lo que hago es algo así de simple, ¿no? Si la máquina M acepta, entonces la máquina N acepta y está aceptando el mismo lenguaje que la máquina M. Si la máquina M barra acepta, entonces N rechaza. Pero esta máquina es total. ¿Se dan cuenta? Porque siempre me va a dar, voy a tener uno de los dos casos. O M acepta o M barra acepta. Entonces, N es una máquina total, lo que significa que si dos lenguajes son recursivamente enumerables, entonces tienen que ser recursivos, no nada más recursivamente enumerables. Bien. Para la parte B, vamos a tener la siguiente. Bueno, perdón, no he terminado. ¿Qué pasa con el complemento de L? El complemento de L, pues es igual. Utilizo la máquina universal para simular en una cinta M y en otra cinta M barra y simplemente invierto la decisión. Si M acepta, entonces rechazo y si M barra acepta, entonces acepto. Y ya es una máquina que acepta el complemento de L también, y también es total, ¿no? Esta máquina la puedo llamar N barra, ¿no? Bien. Ahora, para el caso B, acuérdense, lo que me dice B es lo siguiente, que si L es recursivo, entonces es correcursivo. Esto es muy simple. Vean, ¿qué significa que sea correcursivo? Significa que su complemento es recursivo también. Bueno, si un lenguaje es recursivo, existe una máquina de Turing total que lo acepta. Entonces, lo que hago, esa máquina, para cualquier cadena, lo que hace es detenerse siempre diciéndome sí o no. Lo que hago es, pues, invertir los estados de aceptación y rechazo, y se dan cuenta que como siempre se detiene, pues donde antes aceptaba, ahora rechaza, y donde antes rechazaba, ahora acepta, y no tengo la tercera opción, que es la de que nunca se detiene. Por lo tanto, es una máquina total que acepta el complemento del lenguaje L. Entonces, ser recursivo implica que un lenguaje también es correcursivo.
¿Preguntas sobre estos teoremas? ¿No? Bien. Bueno, miren, el corolario de estos dos teoremas es el siguiente. El complemento de HP no es recursivamente numerable. ¿Por qué razón? El razonamiento es muy simple. Como HP es recursivamente numerable, la máquina universal de Turing me reconoce las instancias positivas, entonces, si el complemento fuera también recursivamente numerable, por el teorema anterior, ambos serían recursivos. Pero ya demostré que HP no es recursivo, ¿se acuerdan? Entonces, como pues eso ya está demostrado, no podría ser que no HP es recursivamente numerable también. Y por lo tanto, es un lenguaje pues bastante más complicado que HP. Les decía que intuitivamente uno podría esperar eso, porque una simple simulación de una máquina con la máquina de Turing universal nunca nos iba a contestar en los casos en los que la máquina nunca se detiene, ¿no? Bien. Ahora, vamos a cambiar un poco la perspectiva por un momento, porque piensen que esto puede parecer relativamente inútil. Los problemas de decisión, en principio, parece que son inútiles. En realidad, gracias a las máquinas de Turing, no. Esa es una cosa que se puede generalizar, pero no es tema de este curso, sino de otros. Pero el punto es que las máquinas de Turing nos permiten calcular cosas que son más complejas que simplemente un sí o un no. Las vamos a utilizar de esta manera. Vamos a tomar máquinas de Turing y nos vamos a fijar en lo que queda escrito en la cinta cuando ésta se detiene. Específicamente cuando se detiene aceptando, pero en realidad esto es una cuestión secundaria, ¿no? Si se detiene aceptando o rechazando, si uno piensa qué quedó escrito en la cinta, pues puede pensar en la máquina como una máquina que calcula una función. Entonces, la idea es esta. Toma una máquina de Turing arbitraria y vamos a tener sigma como alfabeto de entrada y gamma como alfabeto de la cinta. Y entonces vamos a definir una función f sub m que va de sigma estrella a gamma estrella y se va a definir así. Vean, van a ser los pares ordenados alfa, beta, tales que si yo empiezo en la configuración inicial con alfa, ahí está, y me detengo aceptando con beta, entonces pues beta es el resultado de aplicar esta función que está implícita en el funcionamiento de la máquina de Turing, alfa. Entonces es una función que va de sigma estrella a gamma estrella y lo que hace es que cuando se detiene aceptando, se fija que queda escrito en la cinta y ese es el resultado de la función. Bien, ahora, una función definida de esta manera no tiene por qué ser total. Piensen que en álgebra superior, que vamos a hacer el curso más básico de la gente que estudia una licenciatura en el área de matemáticas e ingeniería, en álgebra superior, pues la definición que vimos de funciones es la definición conjuntista, ¿no? Que nos dice, una definición es un conjunto de pares ordenados en el que el primer elemento del par está en el dominio, el segundo elemento del par está en el contradominio, no puede haber más de un elemento relacionado con otro, y ya, así de simple, ¿no? Entonces está implícita la idea de que la función es total. Cuando uno toma un enfoque computacional, tiene que aceptar que las funciones no necesariamente son totales. Mi definición, la que acabo de presentar, vean cómo no me dice qué pasa cuando la máquina no se detiene. Y uno puede pensar implícitamente que cuando la máquina no se detiene, pues la función no está definida para ese elemento. Entonces, esa es la generalidad, en realidad, en la computación, que tenemos funciones para las cuales no podemos demostrar que se detiene la máquina y, por lo tanto, pues no están definidas para esos elementos. Entonces, ya con esta idea de que las máquinas de Turing calculan funciones, vamos a llamar a las funciones, vamos a clasificar a las funciones en varios casos. Aquí presento el caso A y el B. Por supuesto que uno puede pensar en el caso C, que es el complemento de estos. El primer caso me dice lo siguiente. Una función, vamos a llamarla sigma, es una función, es Turing computable. Si existe una máquina de Turing tal que la función que calcula implícitamente, como la acabo de definir arriba, es exactamente sigma. Entonces, si yo puedo calcular una función con una máquina de Turing, la función es Turing computable. Si además la máquina de Turing en cuestión resulta ser total, entonces voy a decir que la función es computable a secas.
Por supuesto, si ustedes piensan nuevamente en el hecho de que tenemos un número infinito numerable de máquinas de Turing y tenemos un número infinito no numerable de funciones que van de sigma estrella a gamma estrella, el argumento es muy sencillo, es el conjunto potencia de sigma estrella que tiene la cadena de los naturales, entonces es un conjunto mucho más grande. Resulta que la mayor parte de las funciones no son Turing computables. Así de simple. La gran mayoría no son Turing computables. Eso, pues, por supuesto que era de esperarse. Uno sabe que hay funciones de reales en reales, por ejemplo, y si uno pudiera poner a los reales en correspondencia con con el conjunto potencia de los naturales, entonces, pues, es obvio que va a ser así. Que se pueda poner o no en correspondencia con el conjunto potencia de los naturales es una cosa que se conoce como la hipótesis del continuo, que no voy a abordar aquí, pero que es una cuestión abierta, permanentemente abierta. Se está demostrado que no hay una respuesta a esa pregunta. Pero la cuestión está en que el conjunto podrá ser todavía más grande, el de los reales, ¿no? Entonces, el resultado es que debe haber funciones que no se pueden computar con máquinas de Turing, ¿no? Puesto que podemos concebir funciones así con reales. Bueno, resulta que no estamos yendo a los reales. En sigma estrella es suficiente para pensar en funciones que no son Turing computables. Uno podría pensar, por supuesto, que una función que de alguna manera resolvía el problema en OHP debería estar ahí en ese conjunto y vamos a ver más adelante que ese es el caso. Preguntas, porque he presentado muchos conceptos hasta el momento, no sé si hay claridad sobre ellos. ¿Sí? Bien. Continúo entonces. Entonces, lo que vamos a hacer ahora para poder comparar estos conjuntos es utilizar una relación entre lenguajes, a la que voy a llamar reducción M. Aquí está el simbolito. La represento con el signo menor igual, con el suscrito M, y vamos a definirlo de esta manera, en mi definición 3.4. Tomo dos conjuntos entonces, uno está en sigma estrella y el otro está en delta estrella, A y B, aquí está. Y voy a decir que una reducción no inyectiva de A a B, o de A en B, también se puede decir así, es una función computable. Vean, esto es importantísimo. Es decir, hay una máquina de Turing total que me calcula esta función. Y esta función va de cosas en sigma estrella a cosas en delta estrella, tal que va a pasar lo siguiente. Para cualquier cadena arbitraria que yo tome, en sigma estrella, va a resultar que la cadena está en A, si solo si sigma de A está en B. Es decir, vean lo que estoy haciendo. Digo que hay una reducción de A a B. Si yo tengo esta función computable que me dice, a ver, convierte esta cadena que te preguntas si está en A, porque es una cadena en sigma estrella, conviértela en una cadena de delta estrella. Y el resultado, pues está en B, si solo si la original está en A. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, en pocas palabras estoy reduciendo el problema de saber si una cadena está en A al problema de saber si una cadena está en B. Por eso se llama una reducción. Es como el viejo chiste del matemático, el físico y el ingeniero. No sé si lo conocen, si no, ahorita lo cuento. Y en general vamos a escribir A menor o igual sub M que B si existe una reducción de A a B. Vean, primer punto, un punto importante es que esta función es computable, es decir, yo tengo una máquina de Turing total que siempre se detiene y al detenerse me deja una cosa escrita en la cinta que es sigma de alfa. Bien. Ahora, el chiste que les decía, pues ilustra bien esta situación. No sé si sepan de este concurso que hicieron con un matemático, un físico y un ingeniero para saber quién de ellos será más inteligente. Y les plantearon dos problemas y vieron cómo los resolvieron. El primer problema consistía en lo siguiente. En un cuarto, pues sin nada, sin instrucciones, sin nada, pusieron por un lado, un vaso con agua, más bien un pocillo metálico con agua, y al centro del cuarto está una parrilla. Entonces la instrucción que les dieron es a servir el agua. Entonces, ¿qué hizo el ingeniero? El ingeniero, pues, tomó la parrilla, la conectó, puso encima el pocillo de agua y, pues, el agua hirvió.
arreglar. ¿Qué hizo el físico? El físico lo que hizo fue tomar el pocillo, hizo cálculos sobre pues, la resistencia de la parrilla en cuestión y de esa manera concluyó que si la conectaba por tantos minutos, dado que el pocillo contenía un decilitro de agua, un decilitro de agua, iba a hervir en tanto tiempo. Después de que tenía todos esos cálculos, conectó la parrilla y la puso a hervir, esperó el tiempo que él había calculado y al final de ese tiempo efectivamente el agua había hervido. ¿Qué hizo el matemático? Hizo exactamente lo mismo que el físico. Hizo estos cálculos y al final, ya que tenía la demostración de que el agua iba a hervir, la puso a hervir. En la segunda prueba es el mismo cuarto, al centro está la parrilla y el pocillo esta vez ya está directamente sobre la parrilla, no hay ni siquiera que ponerlo ahí. Entonces el ingeniero pues lo que hace es conectar la parrilla y prenderla y pues otra vez tiene éxito. El físico pues lo que hace es lo mismo, ¿no? Ya tiene sus cálculos, la conecta y dice, ya, la dejó hervir y entonces también tiene éxito. El matemático también tuvo éxito, lo que hizo fue entrar, ver el pocillo sobre la parrilla, tomarlo y ponerlo en la mesa en la que estaba en la primera instancia y después dice, bien, problema resuelto porque lo reduje a un problema cuya solución ya conocíamos. Entonces, esa es la actitud de los matemáticos. Si ustedes conocen la solución a un problema, a veces resolver otro problema es reducirlo al problema cuya solución ya conocen. Aquí estamos haciendo eso. Bueno, eso es lo que pretende esta definición. Bien, entonces, vean, la idea es precisamente eso. Si ustedes pudieran resolver, tienen una máquina de Turing que ya les resuelve la pregunta de si sigma de alfa o una cadena dada está en B, y tienen una función que transforma problemas del tipo alfa está en A problemas de beta está en B. Entonces, pues lo más sencillo es no tratar de construir una máquina que resuelva la pregunta de si alfa está en A, sino utilizar la otra máquina. Sí, esa es la idea. Y entonces, para demostrar que esta idea es sensata, voy a presentar un teorema, el teorema 3.5, que me dice lo siguiente. Tomo dos conjuntos, ambos en sigma estrella. Voy a pensar ahorita que no me importa si delta es distinto. Puedo tomar la unión de ambos alfabetos y pensar que entonces ambos lenguajes están en el mismo alfabeto. Y voy a suponer que A se reduce a B. Eso es lo que tengo aquí. Entonces, como sé que A se reduce a B, quiere decir que hay una función computable, una función calculable por una máquina de Turing total, que reduce la pregunta de si alfa está en A la pregunta de si sigma de alfa está en B. Entonces, tenemos lo siguiente. Si resulta que B es recursivamente numerable, entonces A también es recursivamente numerable. Y aquí, como lo tengo entre paréntesis, si B es recursivo, entonces A también es recursivo. Y también tengo la apuesta. Si yo sé que A no es recursivamente numerable, entonces B tampoco es recursivamente numerable. Y viceversa. Y bueno, y más bien, lo que tengo entre paréntesis, si A no es recursivo, entonces B tampoco es recursivo. Eso es lo que me dice este teorema. Vamos a ver cómo se puede demostrar esto. Tomamos lo primero. Si B es recursivamente numerable, estoy afirmando que A es recursivamente numerable. ¿Por qué razón es esto? Bien, vamos a verlo aquí en la demostración. Vean. Por hipótesis, yo tengo una máquina de Turing total computable. Una máquina de Turing total que me calcula sigma, es decir, sigma es computable. Y entonces, eso quiere decir que si alfa está en A, entonces sigma de alfa está en B, y viceversa. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo ya sé que B es recursivamente numerable y por lo tanto hay una máquina de Turing que reconoce a B. Entonces, lo que voy a hacer es que a partir de esto voy a construir una máquina de Turing que reconoce a A. Esta máquina de Turing la voy a llamar N y va a funcionar así. Lo que hace N es que para toda A, para toda alfa, calcula sigma de alfa. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que esta máquina N tiene construidas ya precargadas las instrucciones que me permiten calcular sigma de alfa. Acuérdense que esto pues es calculado por la máquina de Turing total, entonces parte del mecanismo es ese. En la cinta
De entrada, lo que hago es escribir sigma de alfa utilizando estas instrucciones que yo sé que ya existen. Y ya que tengo eso, lo que hago es utilizar la máquina M, que es la que reconoce B, con sigma de alfa. Y entonces, si M acepta sigma de alfa, entonces acepto. Y esta es una máquina que, pues como pueden darse cuenta, acepta A si solo si la máquina original acepta acepta alfa, si solo si la máquina original acepta alfa, o más bien al revés, acepta alfa si solo si esta máquina está aceptando sigma de alfa. Entonces ya está, tenemos esta construcción. Ahora, observen que si yo agrego además el requisito de que B sea recursivo, es decir, en ese caso M es total, que es lo que tengo aquí entre paréntesis, entonces el asunto se vuelve también total para N. ¿Por qué razón? Porque yo sé que M siempre se va a detener con sigma de alfa, se va a detener y va a decir sí o no. Y en ese caso, N, que está simulando a M, pues también siempre se va a detener con sí o con no, y por lo tanto, N es una máquina total que acepta alfa si solo si M acepta sigma de alfa, y por lo tanto, sigma de alfa está en B si solo si alfa está en A. Esa es la construcción que tenemos. Entonces, el que haya una reducción entre dos lenguajes y uno de ellos, el segundo, es recursivamente numerable, implica que el primero también lo es. La otra me dice, es negativa, se dan cuenta, es esta misma desigualdad, pero ahora estamos suponiendo que el lado izquierdo no es recursivamente numerable. Y entonces mi afirmación es que el lado derecho tampoco lo es. ¿Cómo lo podemos hacer? Pero vean que, dado que hay una reducción de A a B, suponer que A no es recursivamente numerable y suponer que B es recursivamente numerable, pues me plantearía un problema, porque dado que yo puedo decidir B, entonces utilizaría sigma para convertir la pregunta de alfa está en A en la pregunta de sigma de alfa está en B, y entonces si B fuera recursivamente numerable, pues dado que tengo un sí, solo sí, alfa también sería recursivamente numerable, entonces eso contradice mi hipótesis. Entonces, el que sea negativa la propiedad de ser recursivamente numerable para A implica que también lo es para B. Entonces, positivos es en este sentido. Si B es recursivamente numerable, A es recursivamente numerable. Si B es recursivo, A es recursivo. Y cuando tenemos que A no es recursivamente numerable, B no es recursivamente numerable, y si A no es recursivo, se dan cuenta que con el mismo truco podemos mostrar que B tampoco es recursivo. Ahí está. Entonces, estas reducciones pues nos permiten ahorrar mucho trabajo, porque lo que podríamos hacer es demostrar que algunos problemas no se pueden resolver con máquinas de Turing o no se pueden resolver con máquinas de Turing total, y cuando nos encontramos otros problemas, la pregunta es, ¿no podré reducir estos problemas a problemas que ya sé que son recursivamente numerables o a problemas que sé que no son recursivamente numerables? Y la respuesta es sí, muchas veces se puede, y entonces podemos ahorrarnos trabajo si tenemos una familia de problemas bien elegidos, ¿no? Para los cuales ya sabemos si son recursivos o recursivamente numerables. Bien, ahora déjenme ver. Está la demostración del teorema. Y voy a poner algunos ejemplos. Bien, aquí tengo este lenguaje al que voy a llamar fin, que es una abreviatura de finito, que está formado por cadenas que codifican máquinas de Turing cuyo lenguaje aceptado es finito. Entonces, pues yo voy a hacer esta afirmación. Primero, ya demostré antes, de una manera indirecta, pero ahorita voy a hacerlo con estos mismos métodos, que HP se reduce a MP. Y después voy a mostrar que no HP, el complemento de HP, se reduce a fin. Y esta reducción, la primera me dice, bueno, nosotros sabemos que MP es recursivamente numerable y eso podríamos demostrar que HP es recursivamente numerable, aunque ya lo sabemos, ¿no? Pero podríamos hacerlo por nuestra reducción y lo voy a hacer como un ejemplo de cómo se hacen estas reducciones. En el segundo caso, yo ya sé que el complemento de HP no es recursivamente numerable y por el teorema anterior, entonces, finito tampoco podrá ser recursivamente numerable. Bien, la demostración va de esta manera. En el primer caso,
Yo voy a suponer que ya tengo una máquina de Turing que resuelve el problema de la pertenencia. Y entonces, lo que voy a demostrar es que voy a presentar una reducción de HP a MP. Es decir, si yo tomo una cadena como esta, M seguido de alfa, bueno, la codificación de M seguida de la codificación de alfa, entonces lo que quiero es una máquina, es una cadena tal que esta cadena corresponda al problema de la pertenencia. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vean, lo que hago es lo siguiente, construyo esta máquina K, que va a ser una máquina total y que justo me va a calcular sigma de esta cadena. Y entonces una pregunta del tipo M se detiene con alfa se convierte en la pregunta de M', se detiene con, perdón, acepta beta, y entonces es una instancia de pertenencia. Estas conversiones, por cierto, no tienen que ser inyectivas. Es algo que dije al principio muy de pasada, pero lo voy a subrayar. Es decir, puedo mandar más de una instancia del problema, más de una instancia de un problema a una sola del otro problema. Vean, aquí, por ejemplo, aquí lo que hace K es lo siguiente, vean, que K es la que me computa sigma de una cadena. Lo que hace es tomar esta otra cadena, generar una máquina M' tal que para toda entrada B para esta cadena lo que hace es, no hace nada con ella, sino que simula M con alfa, y si se detiene, entonces M' acepta beta. Es decir, M' acepta todo si M se detiene con alfa. Y entonces lo que va a ocurrir es que una pregunta del tipo M se detiene con alfa se convierte en una pregunta M' acepta beta, y es un sí, solo sí, ¿se dan cuenta? Si M' acepta beta es porque M se habría detenido con alfa y viceversa. Si M se detuviera con alfa, entonces M' aceptaría beta. Y por lo tanto tengo un sí, solo sí. Una cadena está en HP. Esta cadena está en HP si la cadena que codifica M' y beta está en MP. Es una reducción y como yo sé que MP es recursiva enumerable, sabría que HP es recursiva enumerable, aunque eso ya lo había probado antes. Vamos a ver entonces cómo opera con el segundo problema, que ese sí es novedoso, ¿no? Ustedes saben que este lenguaje no es ni siquiera recursivamente enumerable, y entonces queremos utilizar ese hecho para demostrar que finito no es recursivamente enumerable. La idea es hacer una reducción de este tipo. Tomar una instancia de una cadena en la que me pregunto, M se detiene con alfa, y entonces me lo convierte en una pregunta de M', el lenguaje aceptado por M' es finito, y vamos a ver cómo lo hacemos. Vean, lo que hago es lo siguiente. Yo tomo una cadena, tomo la máquina M, tomo alfa, simulo M con alfa, y si esto se detiene, entonces acepto la cadena que sea. M' acepta la cadena que sea. Entonces, en ese caso se dan cuenta que si M seguido de esta cadena que codifica M y alfa no pertenece a HP, entonces el resultado tampoco pertenece a finito, porque estoy aceptando todas las cadenas y por lo tanto es un lenguaje infinito. En cambio, si M nunca se detiene con alfa, nunca paso a la segunda etapa en la que M' va a aceptar beta. Y por lo tanto, el lenguaje aceptado por M' es el lenguaje vacío, que es un lenguaje finito. Entonces, la pregunta de M no se detiene con alfa se convierte en la pregunta de el lenguaje aceptado por M' tiene 0 elementos, es finito, y es un sí, solo sí, y por lo tanto reduje a no HP a fin. Bien. ¿Preguntas sobre esta reducción? A ver, me detengo un poco para que les dé tiempo de plantear algo, si es que tienen algo que plantear. ¿La función tiene que ser suprayectiva? No tiene que ser suprayectiva. No tiene que ser ni siquiera inyectiva. Entonces puede ser una función de muchos a uno. Esta claramente no es suprayectiva, ¿te das cuenta?
no me va a generar todas las máquinas posibles. Y no es inyectiva porque todas las instancias de HP me las manda a la misma máquina, a la que acepta el conjunto, a la que acepta todas las cadenas. Una máquina de Turing trivial, ¿no? Da un paso y así dice sí. Entonces, y si no es en HP, también me la manda a la misma máquina, a la que no acepta nada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, bien. Esta reducción, en muchos libros aparece como una reducción, en inglés le llaman many to one, porque en muchos casos se reducen a uno solo, como en este caso que todos los casos que pertenecen a HP me dan una sola máquina que acepta todo, y todos los casos que no pertenecen a HP me lo mandan a una sola máquina que no acepta nada. Entonces, por eso es many to one, y esa es la razón por la cual tiene como subíndice M. Si están preguntando de dónde viene esa M, es por esa razón. Bien. Entonces, déjenme ver qué hora es. Tengo algunos minutos más y estamos ligeramente atrasados en el curso. Entonces, si me lo permiten, voy a continuar, a menos que prefieran que me detenga. El que calla otorga, entonces. Voy a presentar entonces ahora el teorema de Rice, que es la última parte del tema de indecidibilidad de esta sección de las láminas. Y yo creo que es una buena forma de redondear lo que he visto anteriormente. Aquí entonces ya vimos dos o tres ejemplos de lenguajes, incluso más 4 ejemplos de lenguajes, y vimos que algunos son recursivamente enumerables, HP y MP, algunos no son ni siquiera recursivamente enumerables y son MP y el complemento de HP. Estos lenguajes, pues, por supuesto, como codifican máquinas de Turing, podríamos pensar que en realidad están codificando propiedades de los lenguajes reconocidos por estas máquinas de Turing. Entonces son metapropiedades, por decirlo así. Y uno puede decir, bueno, mira, qué bien, entonces estas metapropiedades, pues a lo mejor se pueden reconocer con máquinas de Turing. ¿Cuáles propiedades interesantes se pueden reconocer por medio de máquinas de Turing? Y bueno, pues así como Gödel es un aguafiestas en lógica, porque nos demostró pues que ningún sistema a la Hilbert nos va a permitir demostrar todas las verdades de la aritmética, que es la parte más fácil de las matemáticas, Rice nos demuestra que ninguna propiedad interesante sobre lenguajes recursivamente enumerables se puede reconocer por medio de máquinas de Turing. Ninguna. Ese es el punto. Ninguna interesante. Así, ¿cómo es eso posible? Bueno, vamos a ver que es posible por medio de un teorema muy general. Vamos a pensar en propiedades de lenguajes recursivamente enumerables. Y después vamos a transformar estas preguntas sobre propiedades de lenguajes recursivamente enumerables a propiedades de cadenas. Entonces, para esto tomamos un alfabeto sigma. Y lo que voy a hacer es pensar en sigma estrella y ni siquiera en todos los subconjuntos de sigma estrella, sino solo los que son lenguajes recursivamente enumerables, es decir, subconjuntos que son reconocibles por una máquina de Turing, no necesariamente total. Y entonces uno podría decir, bueno, también reconocibles por máquinas de Turing, ¿qué propiedades podrían tener estos lenguajes? Una, por ejemplo, podría ser la de ser regular. Es decir, tomando un lenguaje recursivamente enumerable y resulta que no nada más es recursivamente enumerable, es regular, es decir, lo pueden expresar por medio de autómatas finitos o por medio de expresiones regulares o por algunos formalismos que vimos. O la propiedad de ser independiente del contexto, o la propiedad de ser infinito, o la propiedad de incluir épsilon. Esas son propiedades. Entonces, una propiedad, pues le podemos poner aquí el nombre, un símbolo, podemos usar un símbolo para ella, es decir, la propiedad P y el lenguaje L, y entonces si la propiedad es cierta de L, pues lo solemos escribir así, P de L verdadero. Y en caso contrario es P de L falso. Estamos pensando que vivimos en un mundo binario en el que la propiedad es verdadera o falsa. Lógica clásica, matemáticas clásicas también. Las cosas son o no son. Entonces, en ese caso,
pues esta propiedad nos dice cosas importantes sobre lenguajes. Regularidad, por ejemplo, es una propiedad que uno le podría parecer trivial, porque ya vimos que los autómatas finitos, bueno, yo espero que a estas alturas ustedes los vean como mecanismos muy simples, bastante triviales, ¿no? Ya vieron cosas que son mucho más complejas que esos. Entonces uno pensaría, tú dame un lenguaje recursivo enumerable y yo tengo un algoritmo perfecto que me dice, ese lenguaje es regular, no nada más es recursivamente enumerable. O ese lenguaje no es regular. ¿Por qué? Porque pues te puedo construir el autómata finito o te puedo demostrar que no existe el autómata finito. Bien, vamos a ver que no se puede, pero no me adelanto. Voy a hablar de propiedades no triviales para referirme a propiedades como esta, ser regular, y es no trivial por la razón de que algunos lenguajes son regulares y otros no son regulares. La propiedad de ser independiente del contexto tampoco es trivial porque pues algunos lenguajes recursivamente numerales son independientes del contexto y otros no lo son. Ser infinito, pues lo mismo, algunos lenguajes son infinitos y otros no son, incluir epsilon, algunos incluyen epsilon y otros no lo incluyen. Entonces son propiedades no triviales, nada más por esa razón, porque hay lenguajes que la cumplen y lenguajes que no la cumplen. Una propiedad que todos los lenguajes recursivamente enumerables cumplen, pues es una propiedad trivial, o una propiedad que ningún lenguaje recursivamente enumerable cumple, pues es no trivial. Hay, de hecho, solo dos propiedades triviales, que la propiedad de ser recursivamente enumerable la cumplen todos los lenguajes recursivamente enumerables, y la propiedad de no ser recursivamente enumerable, pues no la cumple ningún lenguaje recursivamente enumerable. Entonces, eso quiere decir que cualquier pregunta que se planteen, en realidad no es trivial. Y entonces vamos a pensar que una propiedad es decidible si yo tengo una máquina de Turing total que me resuelve esa pregunta. A ver, te doy un lenguaje y te digo, ¿ese lenguaje regular? Si yo tengo una máquina de Turing que puede decirme ese lenguaje regular, entonces, pues, ahí está, la propiedad es decidible. Si puedo decidir las instancias positivas, pero sobre las negativas tengo a veces no y a veces tengo ciclos infinitos, entonces la propiedad es semidecidible. Y finalmente, si la propiedad no es decidible por una máquina total, entonces es indecidible. Entonces, vean cómo estas preguntas que yo tenía antes sobre cadenas son las que transformé en preguntas sobre lenguajes. La forma en que lo voy a hacer, pues es muy simple. Vean. Yo tomo una máquina de Turing y entonces me pregunto que si el lenguaje aceptado por esa máquina de Turing cumple la propiedad que quiero, y esa va a ser una pregunta sobre la cadena que codifica la máquina de Turing en cuestión. Entonces, la propiedad es, tomo una propiedad y tomo un lenguaje recursivamente enumerable, digo si que la propiedad es decidible si solo si existe una máquina de Turing o un par de máquinas de Turing, tales que pues la segunda de esas máquinas, n, acepta el lenguaje, y eso lo sé porque es recursivamente enumerable, y la segunda máquina de Turing es total, y resulta que la cadena que codifica a esta máquina de Turing es aceptada por la segunda máquina, sí, solo sí, perdón, por la primera sí, solo sí, la propiedad es verdadera de ese lenguaje. Es decir, yo les digo, a ver, A a la N, B a la N, ¿es un lenguaje independiente del contexto? Ustedes ya saben la respuesta esa, saben que sí es, pero yo les pregunto, sin que ustedes lo sepan, ¿es independiente del contexto? Y entonces, en lugar de exhibir una gramática independiente del contexto que genere ese lenguaje, lo que ustedes hacen es dar una máquina de Turing que acepte A la N, va a la N, y esa es una máquina de Turing trivial, no es muy difícil verlo, y lo que hacen después es tomar la codificación de esa máquina de Turing y dársela a otra máquina y decirle, oye, el lenguaje que acepta esta máquina cuya codificación te acabo de pasar es independiente del contexto, y entonces la otra máquina de Turing analiza esta cadena y nada más analizando esa cadena les dice, sí, sí lo es, o no, no lo es. Y si siempre les puede contestar, entonces la propiedad de ser regular sería decidible, ¿se dan cuenta? Esto es entonces lo que tenemos aquí, que las preguntas sobre lenguajes regulares se convierten en preguntas en pertenencia a lenguajes aceptados por máquinas de Turing total, donde las cadenas que estoy investigando son las máquinas de Turing que aceptan el lenguaje
sobre que yo me preguntaba cosas. Sí, entonces, se dan cuenta, aquí tenemos un salto, que eso quisiera que quedara muy claro. Yo me pregunto algo sobre un lenguaje recursivamente enumerable. ¿Qué hago? El primer paso es, no te hagas la pregunta sobre el lenguaje, porque eso es muy difícil de contestar. Toma la máquina de Turing que acepte ese lenguaje recursivamente enumerable y tú sabes que existe, porque esa es la definición. Tomas esa máquina de Turing, la codificas y entonces se la das como entrada a otra máquina que es la que te contesta tu pregunta. El lenguaje regular, el lenguaje es independiente del contexto, el lenguaje es infinito, el lenguaje contiene épsilon. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, preguntas sobre el lenguaje ahora son preguntas sobre cadenas, gracias a este truco de codificar las máquinas de Turing. Y ahora sí, el teorema de Rice nos dice lo siguiente. Pues mala suerte, porque pues es un buen intento lo que estás haciendo, es una buena forma de decir, vamos a hacer que las máquinas de Turing nos contesten estas preguntas, no se lo dejamos a los seres humanos, pero te tengo una mala noticia. Tómate una propiedad no trivial de lenguajes recursivamente enumerables. La que tú quieras, más que no sea trivial. Entonces, la propiedad es indecidible. Es decir, no hay una máquina de Turing total que me diga si el lenguaje tiene la propiedad o no la tiene. Entonces, es un teorema bastante fuerte y es una forma de decir, pues no se preocupen los matemáticos o los computólogos, nunca van a estar desempleados porque no va a ser posible sustituirlos por una máquina que pueda resolver estos problemas de manera automática. No, los ustedes tampoco pueden hacerlo, ¿no? Matemáticos y computólogos tampoco pueden hacerlo, pero al menos, como no hemos demostrado que ustedes son reductibles a una máquina de Turing, entonces, pues podemos seguir teniendo fe en que a lo mejor pueden hacer cosas que la máquina de Turing no puede hacer. Bien, entonces, la forma de demostrar este teorema es la siguiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a tomar el lenguaje que codifica máquinas de Turing, tales que el lenguaje aceptado por estas máquinas de Turing cumple la propiedad no trivial que tengo en mente, y lo que voy a hacer es reducir HP a este lenguaje. Y voy a aplicar el teorema anterior, que había visto anteriormente. Dado que yo ya sé que HP no es recursivo, entonces este lenguaje tampoco puede ser recursivo. Eso es lo que voy a hacer. Y de esa manera, eso significa que, pues como este lenguaje no es recursivo, la pregunta de si el lenguaje cumple la propiedad no es decidible. Bien, mi reducción opera de la siguiente manera. Vean, lo que yo tengo que hacer es tomar una posible instancia de HP, y reducirla a una instancia a una pregunta que es una instancia de este otro lenguaje. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La forma que va a ser la reducción es esta. Tiene que ser una reducción computable, es decir, es un método que dada la descripción de M, siempre me debe, de M y alfa, siempre me debe, bueno, de una máquina de Turing y su entrada, siempre me debe de dar una máquina para la cual me puedo plantear esta pregunta. ¿Cumple el lenguaje aceptado por esta máquina? ¿Cumple la propiedad? Y vamos a hacerlo de esta forma. Vean, la propiedad no es trivial. Y eso significa que hay lenguajes que la cumplen y lenguajes que no la cumplen. Vamos a suponer por el momento que en particular la propiedad es falsa del lenguaje vacío. Esto no es una suposición arbitraria. Puedo suponer lo contrario y van a ver cómo el ejemplo de todas maneras funciona. Que la propiedad, podría suponer yo que la propiedad es verdadera del vacío. Pero vamos a tomarlo con falso por el momento. Entonces la propiedad es falsa del lenguaje vacío. Y como no es trivial la propiedad, entonces existe algún otro lenguaje recursivamente enumerable tal que la propiedad es verdadera de ese lenguaje. Es falsa de vacío, pero es verdadera de este lenguaje, vamos a llamarlo A. Entonces, como ese es un lenguaje recursivamente enumerable, pues hay una máquina de Turing que lo reconoce. Vamos a llamarla M sub A. Ahora, con M sub A, piensen que como es una máquina de Turing, pues yo la puedo codificar y entonces tengo esa codificación en algún lado y se la puedo dar a la máquina de Turing universal. Entonces, una máquina de Turing universal modificada, en este caso lo que va a hacer es lo siguiente. Va a preguntarse sobre una instancia
posible de HP. Una máquina a la que vamos a llamar N se detiene con la entrada alfa. Eso es lo que tengo. Esa es mi pregunta. N se detiene con alfa y lo que voy a hacer es construir una máquina K que me va a calcular sigma de la codificación de N y alfa. Y entonces, ya con esta codificación que va a ser computable, yo me voy a preguntar sobre el resultado de esta codificación si pertenece a este lenguaje. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona cómo voy a construir K? K va a ser lo siguiente, vean. Lo que hago es, tomo para cualquier posible entrada para esta máquina K, lo que hago es que en una cinta especial, guardo una copia de la entrada, de esta beta. Y en otra cinta, escribo alfa, que es la entrada para la máquina N. Entonces, pues ya se imaginan lo que hago. Simulo a N con alfa. Y si N se detiene con alfa, entonces lo que hago es simular a la máquina que acepta A. ¿Se acuerdan? Este otro A es el lenguaje que sí cumple la propiedad. Entonces simulo simulo esta máquina con la otra entrada con beta y acepto si M sub A acepta. Entonces, ¿qué está pasando? Vean, lo que estoy pasando es que si esta es una instancia, no es una instancia de HP, es decir, nunca se detuviera, entonces el lenguaje aceptado por esta máquina K que acabo de construir es el lenguaje vacío. Y por lo tanto, yo sé que el lenguaje vacío no cumple la propiedad. En caso contrario, en caso de que esto sea una instancia de HP, pues entonces N se va a detener con alfa, M sub A va a simular con beta, y en ese caso, como sabemos que acepta precisamente A, el lenguaje aceptado por K es exactamente el lenguaje aceptado por M sub A, y ese es A. Entonces tenemos lo siguiente, vean, si N se detiene con alfa, entonces el lenguaje aceptado por K es A. Y por lo tanto, la propiedad aplicada a este lenguaje, pues es verdadero, porque la propiedad de EA verdadera de A, ¿se acuerdan? En cambio, si N no se detiene con alfa, está aquí, entonces el lenguaje aceptado por K es el vacío, y por lo tanto la propiedad es falsa para este lenguaje. ¿Por qué? Porque este lenguaje es el vacío y mi hipótesis es que fuera falsa. Y por lo tanto lo que hice fue reducir HP a esta otra cosa. Si ustedes me dan una cadena que codifica una máquina y su entrada y se preguntan, N se detiene con esa entrada, entonces lo que yo les doy es una máquina para la cual hacemos la pregunta siguiente. La propiedad P es verdadera de ese lenguaje, el lenguaje aceptado por M, y la respuesta es que es sí, solo sí, la cadena original pertenece a HP. Pero nuevamente el teorema anterior, yo sabía que HP no es recursivo, entonces dado que este se reduce a este otro, entonces este tampoco puede ser recursivo. Y eso es lo que me dice el teorema de Rice. Probablemente es buen momento de parar. Hay un segundo teorema de Rice, lo veo la próxima semana, pero ese es peor todavía. Me dice algo todavía más pesimista. En pocas palabras, el teorema de Rice lo que me está diciendo es, piensa en una propiedad del lenguaje recursiente enumerable que sea medianamente interesante, que no sea trivial. Entonces, no hay un algoritmo que te conteste infaliblemente sí o no para esa propiedad. El segundo teorema de Rice me va a decir algo. Piensa en una propiedad que es un poquito más que medianamente interesante. Bueno, pues entonces ni siquiera esa propiedad no es ni siquiera semidecidible. No hay una máquina que te pueda resolver eso, ni siquiera para las instancias positivas. En particular, ser regular, ser independiente del contexto, van a estar en este caso. No hay máquina de Turing que me pueda contestar todos los casos de sí, ni todos los casos de no. Así de simple, no hay forma de hacerlo. Entonces, si yo les pregunto un lenguaje regular, pues es una cuestión de ingenio humano, no una cuestión de máquinas de Turing. ¿Alguien quería preguntar algo? Yo iba a preguntar si ser reducible a otro lenguaje también sería una de esas propiedades.
Ajá, también, Ok. exactamente. Ajá, entonces cuando yo les pido una reducción, ustedes tienen que presentarla. No hay forma de decir, oye, hay una máquina de Turing que te pueda decir si este lenguaje es reductible a este otro. La respuesta es no, no la hay, no la hay. Entonces, esta idea de que la inmensa mayoría de lenguajes no son reductibles a máquinas de Turing empieza a tomar cuerpo, ¿no? Se dan cuenta que uno diría, bueno, ¿como cuáles? Pues, por ejemplo, el lenguaje que codifica máquinas de Turing que aceptan lenguajes independientes del contexto. Ese lenguaje no es recursivamente numerable. Y es un lenguaje que es de interés, no es trivial. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bien, entonces me detengo aquí, repasen este teorema, repasen lo que vimos antes, por si tienen preguntas antes de que vea el segundo teorema de Rice. Pero esto como van a darse cuenta, pues sustenta un chiste que me gusta contar a los alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un computólogo teórico? Y eso me pasa, no es un chiste, realmente es una anécdota. Cuando yo me reúno con amigos que no hacen absolutamente nada de computación y que no me conocen, más bien me están presentando un grupo de amigos que no me conocen antes, amigos de otros, por supuesto, no míos, y me dicen, bueno, ¿y tú qué haces? Yo, pues me dedico a la computación, y entonces me dicen, oye, ¿sabes qué? Se me descompuso mi computadora, ¿tú podrás ayudarme a arreglarla? Pensando que yo cargo un desarmador todo el tiempo en la mano y puedo arreglar computadoras, ¿no? Y yo digo, no, yo soy computólogo teórico. Dice, bueno, de todas maneras, ¿puedes ayudarme a arreglar mi computadora? Y mi respuesta es, no, no puedo ayudarte a arreglar, no puedo ayudarte a arreglar tu computadora, pero te puedo demostrar que hay problemas que no puedes resolver aunque funcionara bien. Entonces, es un poco para lo que servimos los computólogos teóricos en la perspectiva de la gente que usa las computadoras para cuestiones prácticas. Podemos demostrar que hay cosas que no pueden resolver con sus computadoras, de todas maneras. Bien, bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Hasta luego.